Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, como todos los martes, a las 6:30 de la tarde a su programa Entre Líneas, que siempre les trae mucha cultura, temas de arte, temas sociales, de medio ambiente. Hoy tenemos un invitado muy especial que es de acá, de Colombia, de Santander de Quilichao, pero está radicado en España. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar con él. Pero quiero darle la recomendación de que nos sigamos cuidando. En este momento las autoridades dicen que se han venido incrementando de nuevo todos los contagios, así que tenemos que seguir cuidándonos. No ha habido vacuna por ahora, ni creo que vaya a haber prontamente, así que para que podamos seguir activando la economía, la recomendación es que nos sigamos cuidando, que nos lavemos las manos, que usemos el tapabocas, que evitemos el contacto cercano con personas que desconocemos cuál ha sido su actividad próxima, para que cuando lleguemos a casa nos volvamos a lavar, nos cuidemos y cuidemos a nuestras familias y cuidemos nuestra economía. De esta manera les damos pues la bienvenida a Entre Líneas de aquí del canal Univalle TV, y quiero darle la bienvenida de una vez por todas a nuestro invitado que está desde España, a Diego Muñoz, más conocido como Chonta. Chonta, bienvenido a Entre Líneas. Hola, muchísimas gracias. Bueno, aquí también recomendándole a la gente que lo mismo que tú has dicho, porque la situación acá también está casi muy parecida, ¿no? La gente que se siga cuidando, que lo haga por ellos mismos y por todos los demás, ¿no? Bueno, y es que España ha sido uno de los países pues, más afectados en cantidad de muertos, tristemente, pero Colombia ahí va y tristemente sigue aumentando los contagios. Y el problema es que como esto no se ve una parada próxima, pues sí, nos tenemos que seguir cuidando. Pero bueno, ya esa es la recomendación, así que hablemos de Diego. Bueno, Diego es de aquí de la casa de Univalle, incluso estudió dos carreras. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa historia? Bueno, sí, bueno, salí del colegio del Instituto Técnico de Santander y por lo general de siempre la gente de Santander venía a estudiar a la Universidad del Valle. Entonces yo salí y entré directamente a idiomas, ¿no? Y bueno, ahí estuve como no sé cuánto tiempo, pero al final me di cuenta que lo mío era otra cosa y que siempre lo había sido. Y entonces cuando iba casi como un año y medio, algo así, porque la universidad en ese tiempo estuvo cerrada un año, eh, me pasé a comunicación y comencé, bueno, tengo código 78 de idiomas y luego tengo código 82 de comunicación social. Y bueno, Claro eso es que sí, lo que me encantaba. eso es lo que te encantaba. Y de ahí vino una carrera, digamos, en algunos periódicos. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa Sí, historia? bueno, comencé a estudiar, bueno, cuando estaba en idiomas, hubo varios compañeros, nos pasó una cosa un poco rara, ¿no? Es que estando yo en idiomas, como tomaba fotos y cubría y escribía, pues entonces unos compañeros entraron a trabajar al Caleño, a Súper y todo eso, y nos tocó justo como el momento en que nos reuníamos como a ver, todos los periodistas que venían de hacer el oficio sin haber ido a la universidad, que conocían todo, pues todos los secretos del periodismo, pero y nosotros que estábamos recién saliendo de la universidad para pues a tratar de entrar a los medios, ¿no? Entonces a mí me tocó esa fusión que fue una cosa súper interesante en el sentido pues, de reunir los unos y a los otros. Al comienzo hubo como unos temores y todo eso, pero al final se fueron venciendo. Entonces yo estudiaba por la mañana idiomas y por la tarde iba al Caleño. Y para mí fue muy fuerte porque fue Muy como bueno, era el caleño, ¿no? sí, sí, no, pero fue como descubrir otro mundo que muchas veces uno ni se daba cuenta de que existía, ¿no? Hablaban las noticias y todo, pero no lo había vivido y entonces me tocó vivir toda esa parte. Y fue tan intenso pues todo lo que viví porque llevaba 3 días en el Caleño cuando fue la matanza del Diners Club. Y entonces eso me marcó pues, para siempre porque fue muy ¿Y en ese fuerte. momento hacía reportería gráfica? O... No, siempre he escrito, lo que pasa es Ok, que siempre he tenido
a ver, como la idea de que nosotros los que redactamos y todo, pues podemos quedarnos un pelín como afuera, ¿no? Viendo las cosas y contar desde allí. Pero los que verdaderamente estaban en el meollo, en el asunto, pues eran los reporteros gráficos, tenían que estar allí siempre, quieran o no, allí tenían que estar porque era la foto que se necesitaba. Entonces yo comencé a tomar fotos porque a mí me gustaba muchísimo estar allí donde estaba el meollo. Entonces Dice, siempre hice las dos cosas, pero ok. siempre me contrataron como reportero y luego sí, pues sí, tomaba mis propias fotos. Bueno, Eso algo más o de lo menos. que vamos a hablar más adelante, pero en ese momento, pues yo sé que te gustaba la reportería y escribir periodismo, pero ya se veía algo de pronto de la escritura ya a nivel de libros o de poesía. ¿Había Sí, alguna noviecita de pronto que no, motivara? no, no. No, no, no. Pero sí, sí fui, a ver, comencé a escribir un libro, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba entrando a comunicación, logré reunir un mamotreto de páginas y tenía un amigo de toda la vida que ahora es un profesor de filosofía de ahí a la universidad que se llama Delfín Grueso. Pues Delfín estaba comenzando a estudiar filosofía y yo voy con mi mamotreto después de páginas y le digo a Delfín, Delfín ha escrito una novela, podrías leerla y pues Delfín, con esa magnanimidad que maneja, pues me dijo, venga, pues yo la leo, ¿no? Y a los 8 días me la entregó con una cantidad de apuntes y subrayado con un boli de color rojo y me dijo, no, mira, esto no es una novela, para hacer una novela necesitas escribir mucho más, necesitas leer muchísimo más, pero hay una cosa buena ahí es que la historia se sostiene, ¿no? Es la base de todo que es la historia, pues se sostiene. Y esa era la historia del primer libro que escribí, que se llama Keter. Léeme la mano, pero no me digas qué va a pasar, ¿no? Entonces, eso fue el comienzo. Bueno, desde que Delfín me dijo eso, pues entendí que una cosa era que yo escribiera noticias todos los días, que estuviera redactando, que estuviera aquí para allá y todo, empapándome las historias. Y otra cosa era sentarse a escribir literatura, que eran cosas de verdad un poco diferentes que había que, sobre todo, leer mucho y escribir muchísimo más de lo que yo escribía. Entonces, desde allí me planteé, pues a través de todo este tiempo me planteé ir mejorando, aprendiendo un poco para poderla escribir. No sé si he mejorado o no, pero bueno, ya la escribí, ya que eso es. Bueno, pero después del Caleño vino una experiencia en El Espectador, luego vino algo en Tuluá, y cómo se fue despegando ese avión hacia España. Bueno, el caleño fue esa experiencia que yo creo que fue maravillosa en el sentido de que aprendí muchísimo, de que me empapé mucho de lo que realmente pasaba en Cali, en la ciudad. Me tocó una época durísima, pero muy dura en muchos aspectos. Fue duro. Luego, cuando bueno, yo me movía muchísimo, iba a todo, a todo, a todo, me gustaba ir a todo y entonces ya luego me llamaron del espectador, entonces en el espectador comencé a escribía de todo porque como era el corresponsal, pues entonces escribía deportes, cultura, política, de todo y eso fue también otra experiencia buenísima porque aprende uno muchísimo, ¿no? Y Claro. luego estuve allí mucho tiempo y luego me fui a Bogotá, me llamaron para ser el editor de Nacional del Espectador y estuve como un año largo en allá y luego mi hijo y mi esposa estaban en Cali. Mi esposa en ese entonces era también la jefe de prensa de la Universidad del Valle y entonces pues yo me devolví y me fui a Tuluá a fundar con Rubén Darío Galvez, fuimos a fundar un periódico que se llama El Mercurio. Estuve un año en El Mercurio, bueno, fue también espectacular y ya después de eso, pues nos vinimos para España como en enero del 99, nos vinimos para España. Bueno, y ese fue digamos, los años en donde hubo una gran migración de colombianos a España. ¿Cuál fue el motivo del viaje a España? Pues, pues fueron muchos, la verdad es que yo siempre digo y hablo con mi hijo y con mi esposa, es que si me hubiese quedado en Colombia, yo creo que no estaría contando el cuento, ¿no? Yo creo que me vine en el momento justo porque me pasó yo dije, bueno, todo llegó con un día en que iba con mi hermana en Santander
y cuando íbamos caminando, ¿no? Y yo siempre la llevaba abrazada porque es mi hermana menor y todo, ¿no? Y entonces llegan y para un coche al lado, un Toyota, y se bajan tres tipos, pero inmensos, y viene uno y me dice, tú eres, no sé quién eres, pero no sé si eres guerrillero o eres periodista. Y dije, soy periodista. Y dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, Diego Muñoz. Y dijo, ya, es que andamos buscando un chontasqui. Y dijo, bueno, no, pues no soy yo. Y Ay, entonces caramba. acababa, acababa, acababa de pasar como todos los diálogos del M-19, de todo el diálogo de paz, y entonces me tocó cubrir para el espectador pues todos los diálogos y la firma del tratado, bueno, Corinto, luego toda parte de entrega de armas y todas estas cosas. Y entonces ahí ya me dije, joder, aquí no me puedo quedar. Y justo mi esposa le salió una beca de la red Alfa Cuco de la Unión Europea, y entonces pues nos vinimos todos, mi esposa, mi hijo y yo, nos vinimos aquí a Madrid. Primero a Salamanca, luego vivimos un tiempo en París y luego regresamos a Madrid. Ese- Paralelo a esto, porque yo sé que has seguido con el periodismo y ahora vamos a mostrar un poco de, digamos, en los periódicos en que trabajas, pero paralelo a esto, ¿seguías trabajando en el tema de la escritura de la novela? no, o sea, nunca la volví a retomar hasta que un día, bueno, entré a trabajar a una empresa y me dieron las vacaciones sin yo haberlas pedido, y justo mi esposo y mi hijo se habían ido a Malta y se quedaban allá mucho tiempo. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues no tenía perro todavía, así que me puse a repasar todo, ¿no? Porque aprovechaba los viajes que hacía a Colombia y me traía la maleta llena, por ejemplo, de negativos, de fotos, de todo eso me lo traía. Entonces, cuando un día revisé, pues ahí estaba la novela, entonces volví, la retomé un poco, y la verdad es que cambió muchísimo. Además, todo lo que aprendía, lo que había aprendido, lo podía agregar de cierta forma, ¿no? Cambiar un poco muchas cosas. La reescritura no sé cómo es algo diferente, es como volver a escribir todo y que tenga sentido, ¿no? Entonces eso hice con Keter, ¿no? Que fue la primera que escribí. Y luego ya vinieron las otras, luego escribí Felipe Dos Coronas y La Ciudad del Oro. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, Felipe estaba muy niño cuando vino aquí, tenía 2 años cuando Solamente vino. interrumpo, Diego. Esa experiencia de pasar de ese borrador en donde al principio creías que ya tenías novela, que le presentaste al fin, y luego pasar ya a una corrección, digamos, de Keter y llegar a esa, entre comillas, segunda, tercera novela. ¿Cómo es esa experiencia donde no sé si se va fortaleciendo el método literario, o si es que hay método, pero también se va fortaleciendo, digamos, la seguridad de confiar en que lo que se está haciendo ya se está haciendo con una estructura? No sé si me hago entender. Sí, bueno, yo la verdad es que es increíble ese paso que tú dices, ¿no? Porque es muchas veces como tener el valor de deshacerse de cosas que de verdad no tienen importancia y meter otras que uno considera que tienen más importancia, ¿no? Y entonces es como seccionar un poco, como escuartizar tu novela prácticamente y volverla a armar con otro. Pero eso, yo creo que eso lo hace, no sé si el método existía, porque yo no escribo, yo escribo lo que me sale y luego lo dejo enfriar, y luego cuando está frío dejo un tiempo y lo retomo, y entonces digo, joder, ¿cómo pude escribir esto, no? Esto como que no. Y entonces borro y vuelvo, y siempre creo que está uno en ese proceso. El problema ahí es llegar justo a darse cuenta que ya está, que ya no ni le puedes quitar ni le puedes agregar más, ¿no? Pero bueno, se llega a punta de estar todos los días o cada no sé cuánto tiempo leyéndola. Entonces yo creo que ese es el proceso. Hay una cuestión que pues uno conversando con diferentes escritores, incluso no solo escritores, sino de diferentes profesiones, siempre hay una cuestión que tiene que ver con la autocrítica, que
que cuando se es muy fuerte, pues incluso hay muchas obras, muchas cosas que se quedan o se van al basurero o se quedan por ahí guardadas porque a veces la gente se da tan duro que son incapaces de hacer un lanzamiento e incluso de mostrárselo a otras personas que por el Sí, miedo a la exacto. crítica. ¿Cómo trabajas eso? Te lo pregunto porque hay mucha gente con mucho talento, pero que a veces, digamos, se queda con el ahorro y es incapaz de gastarlo o de mostrarlo públicamente. Sí. Bueno, hace poco Diana Vargas, que es la directora del Festival de Cine de Nueva York, me preguntaba, ¿no? Que cómo me sentía yo cuando, más que todo en los poemas, ¿no? Porque como nunca había escrito poemas, sentí muchísima vergüenza, ¿no? Pero muchísima que fueran a leer porque uno no sabe que está bien. Yo, por ejemplo, la crónica la manejaba porque siempre todas mis notas en los periódicos fueron crónicas, crónicas y siempre iniciaba, no como la noticia común y corriente, fuera lo que fuera, lo más pequeño, pero siempre lo iniciaba como una crónica. Entonces, en ese sentido estaba como muy seguro. Pero ya cuando escribes poemas, oh, fue pucha, eso fue una vergüenza leerlos. Pero bueno, se los escribí a una chica maravillosa que conocí hace mucho tiempo y yo no sabía que eran poemas porque no había escrito, ¿no? Y entonces un día ella hizo algo extraordinario que fue regalarme en audio lo que yo escribía. Y entonces yo escuchaba eso y decía, joder, yo escribí esto, están buenos, ¿no? Parece, decía, no, es que son buenos. Pero pregunta, cuando dices ella me los mandó en audio, ¿fue que no pensabas en publicarlos, sino que simplemente se los enviabas? Y gracias a que ella tiene esa respuesta como tan positiva, es que te motivas a publicarlos. A lanzarlo, sí. Sí, exactamente fue eso, porque ese es un libro, bueno, era el segundo, es un libro privado, ¿no? Era como muy íntimo, muy personal, ¿no? Entonces yo siempre se lo regalaba, le regalaba todo lo que le escribía a todos, recolectaba en un libro y se lo regalaba, ¿no? Y este segundo tomo, fui a una imprenta y lo sacan pues, con una tapa dura y fue la presentación fue muy bonita. Entonces se lo dejo al dueño, que nos conocemos hace mucho, y cuando regreso, pues el libro ya estaban hechos y uno lo tenía una escritora francesa y el otro ya pues, lo tenía yo, ¿no? Y entonces la escritora me dice Santi, me dice, mira, te presento a esa escritora, ya le está leyendo el libro, que le parece precioso, que le parece hermoso y que si se lo puedes dejar. Y yo, no, porque es que justo al lado queda una oficina de correos y yo ya tenía el sobre marcado para enviarle y el otro me lo quedaba yo siempre para leerlo y para corregir, ¿no? Y entonces me dice, no, pues yo le regalo una, me dice Santi, y entonces le regaló, imprimió uno tal como y se lo regaló a ella. Y como a los 8 días me llama ella y me dice, no, esto es precioso, que es poema, que no sé qué. Y entonces, ¿por qué no me dejas? Yo lo edito. Y pues justo en mitad de una pandemia casi estábamos y entonces pues yo dije, pues bueno, pues voy a consultarlo, ¿no? Porque pues no son absolutamente míos, ya no son míos, sino que son de ella también. Y, y entonces ahí entendí lo que Diana me quería preguntar, ¿no? Y lo que esta chica me había dicho, que por favor no publicara muchos de los poemas que tuvieran como que diera muchas señales porque nos daba vergüenza. Y no entendí hasta que vi eso, ¿no? Que me daba muchísima vergüenza no sé, que vieran lo que uno siente, ¿no? Porque en este ¿Por mundo tanta como está, intimidad, tal vez? sí, sí, yo creo que cuando dejas al descubierto muchas cosas tuyas, en ocasiones eso se convierte en un arma poderosa para los demás. Y entonces siempre todo el mundo me decía, ten cuidado, que no sé qué, que no escribas como con todo, pero bueno, yo siempre he escrito así, siempre, ese Pero es como ¿cómo, pasión. cómo cohibir, cómo contener todo un sentimiento, toda una expresión, todo algo que viene desde adentro? Porque lo que percibo es la naturaleza de la expresión tuya, ¿sí? ¿Cómo contener eso y cómo, digamos, prohibirle a los lectores tener ese contacto? No sé si estoy exagerando un poco, pero pues esa es mi No, pregunta. no es como prohibirle, sino es que, no sé, por ejemplo, una de las vergüenzas que yo siento es que
que todo el mundo dice, joder, pero este tío lleva cuántos años escribiendo y no ha aprendido a escribir, mira, es que esto ni rima, ni esto. Entonces, ese era más o menos lo que yo sentía, ¿no? Que no sé si estuvieran buenos o malos los poemas, sino que no estuvieran bien escritos, ¿no? Yo creo que ese es el temor que tenemos todos al escribir, que las cosas que uno escriba pues estén bien escritas y que esté también un poco de acorde con tus pensamientos y con tus estudios, ¿no? Porque van a decir, joder, todo lo que he estudiado y no he aprendido a escribir. Entonces era más o menos un poco de eso. Y también, como te digo, era como desnudarme un poco, ¿no? Era como sentir que te estás quitando muchas cosas y que te van a conocer. Mucha gente va a ver como, no sé, como esa desnudez, ¿no? Era eso. ¿No? Y te escucho y digamos que a través de muchas entrevistas y muchas conversaciones con amigos, es que esto le da la oportunidad en la vida a uno de conocer. El músico sufre por sentir que la música es muy banal y poco construida. El escritor, lo que tú dices, que tiene que tener una prosa, que tiene que tener una rima, que tiene que tener una estructura. El pintor, que no hay nada nuevo que expresar, que no hay nuevo. Es increíble cómo los artistas, digamos desafortunadamente, tienen un sufrimiento silente de no ser reconocido por simplemente expresar, que finalmente el arte es expresar y no importa. Sí, 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 O sea, es ¿quién le verdad. decía a Picasso que estaba pintando bien cuando estaba recién empezando? Sí. Entonces, es Exacto, sí. curioso que tú ya te puedas encontrar con esto y que la misma gente logre hacerte, digamos, estos reconocimientos. Sí, eso es también como no sé, lo grande de todo esto, que la gente te diga, oye, Chonta, es que, bueno, un compañero de la universidad me dijo, a mí no me gusta la poesía, pero es que yo leo lo tuyo y me digo, joder, que está bien, me gusta, ya me di cuenta que me gusta. Entonces, esa clase como de reconocimientos es lo que te dice, bueno, como que voy por buen camino, ¿no? Nunca, no sé, para algunos pues no les gustará, pero la mayoría de la gente que me ha escrito y me ha escrito muchísima gente me dice, pues hombre, me gusta cómo estás escribiendo porque voy leyendo y voy leyendo y llego al final y digo, ah, como que no sé, como que, pero bueno, otra de estas cosas es que eh, como al atreverte tú, ¿cierto? Eh, le sirve a mucha gente y dice, bueno, si Chonta pudo, pues yo también puedo y lo voy a hacer lo mismo, ¿no? Y eso es también como lo chévere de todo esto que pueda servir para eso, ¿no? Para que la gente no sienta temor y se aviente al charco, como se dice. Digamos que yo trabajo temas de crecimiento personal y tal vez por eso es que terminan enfocadas las entrevistas en ese sentido, porque así como uno quiere motivar de pronto a los emprendedores a que se lancen, cómo ha sido la experiencia del emprendedor, cómo ha sido la experiencia del artista, pues precisamente es eso lo que estamos hablando. Hay mucha gente y es increíble la cantidad de gente que hace cosas ahí en su casa encerrada y se quedan encerradas. Y por eso es que me gusta hablar este tipo de cosas con los entrevistados, porque es compartir un poco de su experiencia para que la otra gente se motive a Sí. salir, entre comillas, del closet. ¿Cuántos libros van? Pues he escrito Felipe Dos Coronas y La Ciudad del Oro, que es unos cuentos que yo te explico más o menos rapidito. Cuando Felipe estaba muy pequeño, pues yo cogía, una de las cosas que me encantaba era acostarme en su cama y a leerle libros, ¿no? Entonces cogía un libro grandísimo, de un tomo inmenso de Los Miserables de Víctor Hugo, y le cogía, bueno, Felipe, te voy a leer cuentos, y apagábamos la luz y comenzaba yo a leer de la memoria todas las cosas que me pasaron en Santander, lo que le habían pasado a mis amigos, todas las historias. Entonces siempre se las contaba a Felipe como si estuviera leyendo, y al final dije, pues venga, pues si puedo dejarle eso como un recuerdo, pues se la voy a escribir, y le escribí esa historia porque, bueno, es un poco también toda mi juventud en Santander. Ahí me enamoré, nunca me he desenamorado. Allí, bueno, fueron mis primeras veces de muchas cosas. Anduve por todas las montañas, por todo eso, y esa es más o menos la esencia del libro, ¿no? Todas como mis experiencias, pero pues como personaje de mi hijo que se llama Felipe. Luego está
Perdón, la, perdona, te hago una pregunta. ¿Y es abiertamente en Santander de Quilichao? ¿O es en un eh, pueblo X? no, Digamos. a ver, creo que las tres novelas que he escrito tienen como escenario Santander, ¿no? Porque ahí han sido todas mis experiencias y todo. Lo que pasa es que si tú no nombras que sea Santander, si yo no te lo digo, eso ocurre en cualquier En parte. Es cualquier que parte. Keter es la historia de un mago y en todas las culturas ha habido magos. Hay gente que quiere leer el futuro y todo el mundo quiere que le lean el futuro, que le digan del pasado y todas esas cosas, ¿no? Y la historia de Felipe, pues yo creo que todos también los niños hemos pasado por cualquiera de las historias. Y la otra ya es un poco diferente porque es una historia de las del Caleño, ¿no? De todo lo que me pasó estando ahí en el Caleño. Me tocaron unas cosas durísimas, durísimas, y entonces yo también pedía respuestas y en ese tiempo no había, entonces pues también es como esa historia, ¿no? De cuando hubo todos esos escuadrones de la muerte, entonces la historia es que el Papa, cuando Hay. vino el Papa, Desafortunadamente no hubo, sino hay. sí, exacto, entonces cuando vino el Papa, por ejemplo, los escuadrones de la muerte en Colombia se dispararon de una forma, bueno, dispararon tal como suena, de una forma impresionante y hubo no sé cuántos escuadrones en toda parte. Entonces aprovechan para hacer una limpieza social y dicen que el Papa va a pasar por ahí y esa es la excusa y al final el Papa no sé si pasa o no pasa por Santander, pero bueno, esa es más o menos la historia del otro libro. Y el de Juepucha, el lobo ha vuelto, pues es el que he escrito, son los poemas. Como te digo, era mi primera vez que escribo poemas, nunca había escrito poemas, escribía cuentos cortos y nada más. ¿Y ese nombre de dónde sale? Fue pucha, el lobo Juepucha, abuelo. el lobo ha vuelto. Bueno, juepucha no sé, una palabra como un poco elegante para los niños, ¿no? O para las personas que no quieren decir hijo de puta. Entonces dicen juepucha. Bueno, pero Diego, perdóname, te interrumpo, pero hay algo que me parece muy curioso, es, ya llevas 21, 22 años en España, pero todo esto narra tu historia y tus vivencias acá en Santander de Quinchao, en tu país, y este nombre fue pucha, pues no sé si lo dirán en España, pero a mí me suena supremamente colombiano. Sí, es muy colombiano. Aquí lo que te contaba era que aquí los niños, por ejemplo, les prohíben decir tacos, o sea, la grosería, ¿no? Y entonces hay una palabra que todos los niños dicen que es joder, ¿no? Cuando te pasa algo, se te cae algo, joder, o como dice juepucha en Colombia, ¿no? Y entonces para los padres les prohíben que digan joder cuando están muy pequeños, entonces se han inventado jolines, jolines, se me cayó algo, jolines, tal cosa y todo eso. Y entonces es como una palabra elegante para no decir el taco, para no decir la grosería, ¿no? Entonces, esta era como una de las palabras favoritas de esta chica, la que le he escrito esto. Y lo otro es Ah, que lobo es porque, bueno, casi siempre que me llamaba, como tenemos un cambio de 7 horas más o menos, a veces 6, pues a veces me preguntaba, ¿lobo estás? Porque quería saber si podía hablar con ella. Entonces yo le decía así, Caperuciña Mermela o cualquiera de esas cosas. Y entonces por eso es el título de Lobo, el Lobo ha vuelto, porque además yo la conocí en 1986 y luego nos perdimos como 30 años y luego nos volvimos a juntar otra vez. Por eso el lobo ha vuelto más o menos, esa es la idea. ¿cuántos poemas componen fue pucha, el lobo ha vuelto? 67. Ah, Es pero pues el, son poquitos. Menos mal no eras bueno, poeta. sí, 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 sí. Bueno, es que el 67 tiene una relación pues con ella, que es el año en que nació, entonces por eso dije, voy a escribir 67 y no más. Pero bueno, que no quiere decir que haya parado. A partir de allí he escrito, creo que escribo todos los días, escribo algo. Todos los días me he puesto con como la idea de escribir algo y entonces todos los días escribo. Yo salgo muy de mañana con el perro, con Bicho. Tenemos un parque inmenso y entonces yo creo que no hay mejor como pista para uno pensar un poco que está rodeado de árboles, de agua, de todo eso. Y siempre o llevo una libreta y un boli o en el móvil voy anotando lo que se me ocurre y se me ocurren pues cantidad de cosas todos los días. Así que eso es.
no paro, mejor dicho, ¿no? Ni no quiero parar porque es lo que me gusta hacer, ¿no? Es lo que te gusta hacer. Y bueno, aquí está otra cosa de lo que te gusta hacer. No sé si estamos viendo. Sí, Eh, Esto es Q. Bueno, sí. ¿esto qué son? Cuéntanos. Bueno, cuando, después de que yo terminé el máster en la Universidad Complutense y el periódico ABC, pues como mi esposa también es periodista de la del Valle, pues decidimos hacer unos periódicos para un medio, ¿no? Para los inmigrantes que estaban llegando, porque había de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo de América Latina. Y entonces comenzamos a hacer una revista que se llamaba Q, que era como el sonido que escuchaban los españoles cuando los colombianos nos saludábamos, no escuchaban Q, Ujú. sino solamente la Ok. parte ascendente que era Q, Q. Q. Entonces un día nos preguntaron, ¿y por qué vos decís Q, Q? Y yo, es que no es Q, es Q, que es que hubo, más o menos, ¿no? Y entonces así se llamó Q. Pues estuvimos como unos 7 años con la revista. Fue un éxito impresionante porque nos tocó todo el proceso de regularización. Ya luego, bueno, entraban casi todas las grandes empresas, Vodafone, Telefónica, todos los bancos. Entonces, ya las revistas como que se acabaron y comenzó una, ah, una a ver, como una nueva ola de periódicos gratuitos, ¿no? Entonces, convertimos Ujú, sí. la revista tenía 2 páginas en rumano, 2 páginas en árabe, 2 páginas en portugués y el resto en español para latinoamericanos. Entonces decidimos La idea era llegar a varios públicos en ese sentido. exacto, sí, 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 con la revista. Entonces lo logramos, de verdad que lo logramos. Y luego cuando pues vino esta ola de periódicos gratuitos, pues entonces lo que hicimos fue 4 periódicos, a veces 5, porque hicimos Instinto, que era como un periódico sobre sexualidad. Y entonces hicimos los 5 periódicos y con esos resistimos como unos 6 años hasta que pues ya todo se volvió casi digital, ¿no? Pero fue una experiencia buenísima en el sentido de que conocimos gente de todo el mundo, de toda parte, y no solamente eso, porque por ejemplo, en el Supongo que periódico A, aprendiste a hablar rumano, portugués. qué va, nada, nada. Yo, bueno, sí, hablaba en inglés con los rumanos, pero y con los árabes Y hablaba en francés. árabe. Exacto, pero lo importante era que ellos no conocían mucho de Colombia y entonces en el interior, en las páginas de interior, metía noticias de Shakira, de Carlos Vives, de todo lo bueno de Colombia, tanto en el rumano como en el árabe. Entonces, poco a poco, todas las semanas, porque era semanal, iba metiendo algo, algo y entonces iban conociendo un poco a Colombia y esa fue la idea que manejamos siempre, ¿no? Nosotros conocer un poco de ellos, pero que ellos también conocieran un poco de Conocer. Colombia, aunque los periódicos no tenían por qué hablar de Colombia, pero la idea era meter eso de Colombia, ¿no? Entonces conocían a Shakira y conocían la música y conocían muchísimas cosas que metíamos ahí en medio camuflada, ¿no? Entonces yo llevaba toda la información donde una traductora y entonces ella traducía al árabe. Nunca aprendí absolutamente nada de árabe porque es muy difícil, pero bueno, hacíamos ese periódico y lo hicimos, ¿no? Durante mucho tiempo. Genial. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues aparte Pues de la escritura. he estudiado guión y estoy haciendo, pues una de las cosas como raras, ¿no? De todas las vueltas que da la vida es que de todos los libros que he escrito, les interesa más el guión que el libro. Entonces dije, pues joder, pues si les interesa además el guión, pues voy a hacer guiones, ¿no? Entonces hice el guión de Keter y una compañera que trabajó conmigo hace mucho tiempo en El Espectador, que ha ganado pues varios premios en Estados Unidos eh, con documentales, pues quería que esta fuera su primera obra. La presentamos hace un año, hace año y medio, 2 años en el Festival de Berlín y los inversores pues que van a todos estos festivales pues dijeron esa es la que queremos y entonces la escogieron y pues ya lo terminé, ya lo tiene y, y, y pues ya lo están desarrollando, ¿no? La idea es que hay otro segundo, por ejemplo, el de Felipe, quieren hacer, bueno, estamos negociando un poco porque quieren hacer una historia en dibujos animados, ¿no? Felipe en dibujos animados me pidieron un segundo libro y pues ya estoy tratando de acordarme de todas las historias para poder escribirlo, ¿no? Y,
Y el Bueno, otro, Univalle, digamos que Univalle tiene sus fortalezas en comunicación social en el tema de guión, pues, sobre sí, todo en el tema documental, pero hay que decir que la universidad tiene una fortaleza muy sí, sí, grande sí. en la parte audiovisual. Bastante, sí, sin duda, desde el comienzo de la televisión en Cali, en el Valle del Cauca, claro, por supuesto. Y bueno, y el tercer libro, el guión que estoy haciendo es porque aspiro algún día a llegar a dirigirlo, ¿no? Y ya también, pues, he estado en conversaciones, vamos a ver si resulta y si me permiten, pues, dirigir esa película. Vamos a ver si algún día se da. De otra parte, pues, hago un periódico trabajo con Uber, porque, pues, trabajaba con una agencia de noticias NS, pero al entrar pues toda esta, a ver, el Twitter, Facebook, todo esto, pues ya más o menos los corresponsales desaparecimos porque pues de una vez los periódicos desde la redacción contactan directamente con las personas que quieren, ¿no? Solamente pues, si pasa algo extraordinario, pues allí estamos, pero de lo contrario hemos desaparecido, entonces pues también había que reciclarse un poco y entonces estoy haciendo un periódico para conductores de Uber y el tiempo que pueda, pues también conduzco Uber y con eso es que más o menos pues, no, estoy ahora mientras pues logro a abrir otro frente, ¿no? Pregunta, ¿en Colombia se pueden conseguir los libros? No, por el momento, la primera edición de todos los libros, del primero al segundo, el tercero de El árbol que florecía de noche todavía no está. Ya han hecho la prueba con los lectores y todo, les ha parecido bien. Tengo que cambiar algunas cosas para hacer la edición. Pero por el momento el único que está y está en Amazon está Juepucha, el lobo ha vuelto. Me han pedido una edición que tengo que cambiar el nombre de Juepucha para la edición para Europa, para España y para todos los países, porque me han dicho que es una expresión muy colombiana, ¿no? Y cuál va a ser? ¿Ya has pensado en algo? Pues pensaba dejar solo el lobo ha vuelto. Además, la portada del libro es de un caricaturista, eh, no sé, espectacular, que es colombiano también, que se llama Turcios. Y Turcios, bueno, nos conocimos en El Espectador hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, nos encontramos acá. Él es el esposo de Nani Pierna Peluda, otra caricaturista. Y claro, ha gustado muchísimo porque, bueno, ha ganado infinidad de premios como caricaturista y acuarelista. Entonces, también les ha gustado para acá dejar la portada porque es espectacular. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, Diego, ¿y estás manejando redes sociales donde la gente te pueda seguir y todo esto, de pronto Sí, donde puedan hacer pedidos especiales directamente a través de las redes sociales? pues la verdad es que no soy como muy amigo de todo esto. Lo único que he tenido es Facebook. No he tenido nunca nada más porque no tengo tiempo de como actualizar, ¿no? Entonces mi hijo ha abierto una cuenta en Instagram y es él el que se trata, el que se Se encarga de encarga hacer de- todo, sí. Porque no, la verdad, no tengo tiempo de entrar a nada, ¿no? Entre el perro, que tengo que cocinar, que tengo que hacer de todo, preparar la comida y todo, pues es que la verdad es que los días no me alcanzan. Luego llego muerto, tengo que dormir al menos 4 horas y pues no, pues la verdad es que no tengo como mucho tiempo. Por eso no sigo a nadie. Sé que pues la gente me sigue, pero la verdad es que no puedo, ya eso requiere muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pues Diego, desde acá, desde Entre Líneas, queríamos compartir contigo toda esta experiencia de tus libros, de toda esta experiencia también a través del periodismo. Y bueno, esta experiencia que también nos ha llevado a muchos a cambiar, que tiene que ver con esta pandemia. Supongo que allá se están Sí. cuidando muchísimo. Ahora estás en Madrid, ¿verdad? Sí, ahora estoy en Madrid y justo estamos en medio de la segunda ola porque ha sido increíble la virulencia con que ha llegado la segunda, aunque no con la Mm. cantidad de muertos del comienzo, pero es que son 4.000, es que el 40% de los casos, que son casi 50.000 ahora, creo, son en Madrid.
Entonces Madrid está ahora en una situación dura porque no saben si van a volver a cerrar y si cierran, pues el golpe económico es durísimo, durísimo porque ya hay una crisis enorme. Entonces no saben qué hacer. Lo único que es, no sé, pedirle a la gente que cumpla con las normas, que se cuide, pues que si no se quieren cuidar por ellos, que cuiden pues al resto de su familia, ¿no? Porque el contagio, como te digo, ha sido muy fuerte ahora y es que todos los días es que volvimos como a la época, a la primera fase, en que 4.000, no, como ahora son como 1.500, 2.000 diarios nuevos casos de eso, aunque no, como te digo, no con la misma mortalidad de antes, ¿no? Pero Afortunadamente, muy pero hay que preocupante. seguirse cuidando. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, pues hay personas que en el más mínimo descuido se contagian, no se dan cuenta y contagian a otras personas y se propaga muy fácilmente. Y por eso es que Sí, aquí siempre tratamos de hacer esta recomendación. Pero bueno, esperando que todo esto mejore, que próximamente tus libros pues, nos puedan visitar por acá, por estos lares, y que puedas volver por acá a mostrárnoslo ya presente. claro, Eh, claro, por supuesto, Jaime. Claro y que por qué ahí no, estaré. Sí. ya con No una película en la siempre, mano. no siempre, siempre que voy, siempre me gusta ir a la universidad, siempre me encanta, uno de mis puntos que no me pierdo porque aún quedan profesores que me enseñaron y pues con todos ellos pues tengo como muy buena amistad, ¿no? Entonces siempre me gusta ir a saludarlos y mirar cómo está la universidad, ¿no? Siempre Claro que voy. sí, hay que traer toda esa experiencia y todas esas producciones que se vienen, porque si ya estamos hablando de documentales y de libretos, pues algo hay Ujú. por ahí que se viene y que sea muy positivo. Así que te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Muchísimas Gracias por gracias. compartir con nosotros toda esta No, experiencia. a vosotros, gracias. Así que bueno, nos estaremos viendo. Vale, pues Diego Muñoz Chonta, conocido escritor, periodista, reportero gráfico, poeta, mejor dicho, creo que me va a quedar corto porque este es un hombre que cada vez se va como ampliando mucho más. Entonces, pues muchas gracias Diego por estar acá No, con nosotros. a vosotros, muchísimas gracias. Vale. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Quédense en la programación del canal Univalle TV y los esperamos el próximo martes 6:30 de la tarde con más Entre Líneas. Que tengan feliz noche.